en videos anteriores hablamos de las razones trigonométricas para ángulos en un triángulo rectángulo. Pero ahora vamos a hablar de razones trigonométricas para cualquier ángulo, es decir, no tienen que ser ángulos que estén entre 0 y pi medios, sino que puede ser cualquier ángulo. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si tenemos un ángulo teta, acuérdense que marcamos el rayo, el teta acá al final, eso quiere decir que teta de pronto es este, que empieza acá y viene acá, o de pronto teta es este, si fuera un ángulo negativo, o de pronto teta es este, ¿cierto? Hay muchos ángulos que terminan ahí. Lo que nos estamos preguntando es cuál es el seno y el coseno de ese ángulo. Una vez que ya tenemos seno y coseno, pues podemos sacar las demás razones trigonométricas. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, lo definimos de esta manera, lo definimos así. Vamos a coger ese rayo donde termina el ángulo y vamos a coger cualquier punto que esté ahí en ese rayo. Voy a coger este de acá. Tiene coordenadas x, y. Voy a coger un punto cualquiera que esté en esa línea. Y definimos el coseno de teta como x sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado para este x y este y. ¿Sí? Entonces es este x acá y este x y este y lo que me arman la parte de abajo. Y definimos seno de ese ángulo como y sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, estas son las definiciones de coseno y seno de un ángulo cualquiera. Veamos un par de cosas interesantes. Por ejemplo, fíjense que no importa qué punto tomemos. O sea, yo tomé este punto con estas coordenadas x y y, pero hubiera podido tomar este otro con otras coordenadas x y la definición seguiría siendo la misma. Lo otro que vale la pena notar es que si hay ángulos coterminales, o sea, que terminan en el mismo sitio, pues esos ángulos van a tener el mismo seno y el mismo coseno. ¿Sí? O sea, este ángulo que va desde acá hasta acá tiene el mismo seno que el ángulo que empieza acá y va hasta acá. Y tiene el mismo seno que el ángulo que empieza acá y da 4 vueltas y termina acá. Todos esos tienen las mismas razones trigonométricas. Ok, empecemos por ver un ejemplo de por qué no importa qué punto tomemos. Esto solo es un ejemplo, no es una demostración, pero es para que se convenzan. Entonces digamos que mi ángulo es alfa. ¿Okay? Este es el lado terminal de alfa. Yo no sé si alfa empieza acá y termina acá, o si es negativo, o si da varias vueltas y termina ahí. Lo que sé es que termina acá. Tengo un punto sobre esa recta, que es el punto menos 1, menos 2. Puedo coger otro punto sobre esa recta, menos 3, menos 6. Ustedes pueden hacer el álgebra de líneas rectas y darse cuenta que esos dos puntos estarían sobre la misma recta que pasa aquí por el origen. Ok, vamos a usar el primer punto para calcular coseno de alfa. Entonces, coseno de alfa por definición era x sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces eso nos da menos 1 sobre raíz de 1 más 4, o sea, menos 1 sobre raíz de 5. Eso es el coseno de alfa. Ahora, ¿qué pasa si no hubiéramos tomado este punto, si nos hubiéramos más bien tomado este de acá? Y hacemos otra vez la definición. Entonces, coseno de alfa va a ser x sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto nos da raíz abajo de 9 más 36, eso es 45. Ahora 45 es 9 por 5, el 9 sale de la raíz como un 3 y se puede simplificar y nos da lo mismo, ¿ok? Entonces, súper importante, no importa qué punto tomemos, estas serían las definiciones para seno y coseno y el punto no afecta. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Cojamos el ángulo 100 grados. Entonces, pues de aquí hasta acá es 90 grados y 10 grados más, digamos que más o menos por acá está 100 grados. Si a 100 grados yo le sumo 360 grados, eso sería como hacer 100 y luego más 360, ¿cierto? Entonces vuelve a quedar acá y ese sería el ángulo 460 grados. O sea que 100 grados y 460 grados son coterminales, los dos terminan acá. Cojan una calculadora, pónganla en modo grados, en las calculadoras eso es deg, por las siglas en inglés, y verifiquen
que seno de 100 grados y seno de 460 grados es lo mismo. Y verifiquen que con coseno también, y verifiquen que con tangente también, y con cualquiera de las razones trigonométricas van a ser iguales para ángulos coterminales. Igual pasa si la ponen en radianes. Entonces, por ejemplo, cojamos este ángulo de acá, que es menos pi tercios. Recuerden que pi tercios iba hacia aquí arriba, menos pi tercios está acá abajo. Y a eso súmenle 2 veces 2pi. Entonces, recuerden que 2pi es la vuelta completa. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer menos pi tercios más 2pi más otros 2pi. Y eso nos da, si hacen el cálculo, eso da 11 pi tercios. O sea, 11 pi tercios es coterminal con menos pi tercios. Ahora, cojan la calculadora, cámbienle el modo, ahora pónganse en radianes, en la calculadora es rad, y verifiquen que las razones trigonométricas para esos dos ángulos son iguales, que coseno de menos pi tercios es igual a coseno de 11 pi tercios, y pasa lo mismo con las demás. Ok, por último, notemos lo siguiente. Nosotros teníamos unas definiciones para seno y coseno, que era más bien otras cosas, era como adyacente sobre hipotenusa, opuesto sobre hipotenusa, y ahora nos están dando otras definiciones distintas. Pues veamos acá que para ángulos que están entre 0 y pi medios, la definición en realidad cuadra con la que ya conocíamos. Entre 0 y pi medios es cualquier ángulo que esté por acá. Entonces cojamos uno cualquiera. Ahora cojamos un punto XY en ese rayo terminal. Y entonces sabemos que coseno de este ángulo está definido así y seno de ese ángulo está definido así. Eso fue lo que vimos ahorita. Ahora, ¿qué habíamos visto antes? Antes habíamos visto que si un ángulo está entre 0 y pi medios, lo puedo pensar como un ángulo de un triángulo rectángulo. Entonces acá está nuestro triángulo. Este punto tiene coordenada XY. O sea que si me bajo acá, acá está X. O sea, la distancia desde 0 hasta acá es X. Este lado del triángulo mide X. Tiene coordenada Y, para la segunda coordenada es Y, o sea, aquí está Y, o sea, la distancia de 0 hasta acá es Y, que es esta misma distancia de acá. Entonces nuestro triángulo tiene el lado X, Y, y si hacemos Pitágoras podemos encontrar la hipotenusa. Ahora, ¿qué sabemos de coseno en un triángulo rectángulo? Coseno es adyacente sobre hipotenusa, ¿ok? Adyacente sobre hipotenusa. O sea, lo mismo que estamos diciendo ahorita. Y lo mismo para seno, que es opuesto sobre hipotenusa, o sea, y sobre raíz de no sé qué, que es la misma definición que tenemos ahorita. Entonces, lo único que estamos haciendo es que estamos extendiendo la definición a ángulos que no sean solamente entre 0 y pi medios, sino cualquier tipo de ángulo.